Buenos días. Bueno, contento y agradecido con Dios que nos permitió llegar con bien para estar aquí en esta hermosa congregación. Esa calidez que hay, se ven todos hermosos. Pues Dios dice que no digamos mentiras, ¿cierto? Pero se ven hermosos, todos hermositos. Vamos a orar nuevamente y colocar este tiempo, su palabra. Padre Santo, Dios eterno, maravilloso Dios, grande, fuerte, todopoderoso Dios. Eres tú, Señor. Gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor, alabándote, adorándote, exaltándote, escuchando tu palabra también, Señor, pero no por méritos propios, sino gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino y se entregó por cada uno de nosotros, se dio en rescate por cada uno de nosotros. Y hoy estamos con esperanza, con alegría, con gozo, esperando esa venida gloriosa para estar eternamente contigo, Señor. Aquí nos preparamos adorando, exaltando, para estar contigo una eternidad, adorándote, exaltándote a ti, Señor. Quiero pedirte que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada, que no sea una palabra de hombre, sino esa palabra tuya que es viva y eficaz, la que verdaderamente convence, sana, restaura, esa que es útil para enseñar, para corregir, para rearguir, para que seamos formados, seamos perfectos para toda buena obra. Señor, que nada ni nadie puede impedir que tu palabra llegue a nuestros corazones y dé fruto al ciento por uno. Que la presencia del Espíritu Santo nos revele esa verdad tuya, Señor. Nos recuerde todas las cosas que Jesús enseñó y que podamos colocar en práctica cada día tu palabra en nuestras vidas, Señor. A ti te damos gracias y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que he querido traer hoy es hijos de Dios o religiosos. Y quiero empezar diciendo el papel de la iglesia, el papel de la iglesia. Pues la iglesia es la primera que tiene que adorar a Dios, ¿sí o no? Somos los primeros que tenemos que adorar a Dios. Pero el papel de la iglesia es predicar el evangelio para que las personas puedan llegar a los pies de Jesucristo, así como llegamos nosotros. Algunos llegamos eh, rápidamente, otros nos demoramos, unos llegamos en condiciones muy precarias, otros llegamos mucho antes de pronto de llegar a una precariedad, pero llegamos porque la palabra se predicó y la iglesia está para ayudar, para que las personas sean sanadas y restauradas, pero también entre nosotros mismos como iglesia. O sea, entre nosotros mismos ayudarnos, aconsejarnos, fortalecernos, orar los unos por los otros, para cada día seguir creciendo y seguir siendo esa iglesia por la que el Señor va a venir, sin mancha, sin arruga. Y quiero invitarles que vamos a un texto muy conocido, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, del versículo, digamos, 1, que empieza en el 53. El versículo 1 al 11.
Evangelio de Juan capítulo 8. Dice, hay un subtítulo ahí, un título que dice la mujer adúltera. Dice la palabra de Dios, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, inclinado hacia el suelo, perdón, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, qué palabras tan hermosas, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y yo creo que puede ser una radiografía de nosotros. Cuando llegamos a los pies de Él, Él nos recibió. Y quizás muchos nos condenaban por nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, porque estábamos en Dios y vivíamos conforme a los designios de nuestro corazón. Y quizás cuando llegamos a los pies del Señor, muchos dirían, el que es nunca deja de ser, pero con Cristo es otra historia. Con Cristo es muy diferente a lo que enseña el mundo. El que está sin Cristo nunca dejará de ser, pero el que llega a los pies de Cristo vuelve a nacer y será otro. Este pasaje nos coloca frente a una escena profundamente humana y espiritualmente reveladora. Nos enseña la importancia de reflexionar sobre nuestras propias acciones antes de juzgar a los demás. También hace un recordatorio de la invitación de Jesús a buscar su gracia y su misericordia, que tienen la capacidad de transformar vidas y dar nuevos comienzos. Aquí no condena a la mujer, sino que le ofrece la oportunidad de arrepentimiento y transformación. Y quiero hacer una anotación, esta enseñanza no se va a enfatizar en alcahuetear el pecado, porque no podemos ir al extremo, ¿no? Más bien en la posibilidad que da a Dios para perdonar y transformar vidas. El hermano Ramón decía, si hay alguien aquí que no tiene al Señor Jesús, no lo ha reconocido, hoy puede ser el día. Y mire esta historia, cómo cambia el Señor en un momento la historia de una persona. Ahí estaba para morir y en un momento Dios la cambió. Y quiero que miremos hoy 4 puntos reflexionando en esta historia. Y lo primero que podemos ver es la capacidad que tiene el ser humano para juzgar el pecado de otro. La capacidad que tiene el ser humano para juzgar el pecado de otro. Eh, las personas religiosas
se enfocan en el pecado de otro. Y eso se ve y lo podemos ver muchas veces entre nosotros. Estas personas que nos cuenta la historia, que eran escribas y fariseos, no trajeron a la mujer para restaurarla, sino para exhibirla, exhibir su pecado, para condenarla y para que alguien diera la orden y lanzar la primera piedra. Las personas religiosas convierten el pecado ajeno en un espectáculo y lo estaban convirtiendo en un espectáculo. Las personas religiosas cogen el pecado de otro y lo convierten porque empiezan a hablar, hablar y hablar y hablar y se convierte en un espectáculo. El Señor Jesús nos muestra una situación muy diferente. Es cierto que esta mujer merecía, conforme a la ley, ser condenada. Pero la pregunta es, de los que estamos aquí, ¿ninguno merecía ser condenado? Todos los que estamos aquí merecíamos ser condenados. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, cambió la historia de nuestra vida. Cambió la historia de nuestra vida. Gracias a esa obra maravillosa, cambió la historia de cada uno de nosotros. Y quizás para muchos no valía. Quizás para muchos aún todavía dudan de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero nosotros sí estamos seguros que Dios nos ha regalado la vida eterna. O sea, regalado, porque ninguno merecíamos nada. Entonces, lo primero es mirar la capacidad que tiene el ser humano para juzgar el pecado de otra persona. Y a veces nos podemos convertir en escribas y fariseos. Jesús mismo dijo, listo, escuchen, pero ojo con hacer lo que ellos hacen. Ellos enseñaban, pero no cumplían lo que enseñaban. El Señor Jesús le decía a las personas, ojo con hacer lo que hacen los escribas y los fariseos. Y él usó una palabra que si hoy en día se le dice a alguien, se ofende. Y más, que dicen hoy en día que hay una generación de cristal, se rompe, se quiebra. Usó la palabra hipócrita. Y se lo dijo en la cara a los fariseos. Fariseos hipócritas, sin pelos en la lengua. Porque eso era lo que ellos hacían. Enseñaban, colocaban cargas en otros que ellos ni eran capaces de llevar. Y no hacían lo que enseñaban. Y mostraban la espiritualidad, pero exteriormente, porque interiormente no eran espirituales. Lo segundo que quiero que miremos es la confrontación que hace Jesús. Y quiero contarles algo. Una persona un día que acusaba a otro hermano de una iglesia y lo quería, o sea, quería que lo extraditaran. O sea, que no fuera más parte de la congregación porque había cometido un pecado. Y hizo todo lo posible porque esta persona no volviera a levantarse, digámoslo así. Pero resulta que un día esta persona llama a la persona que quería acabar y lo llama, creo que a las 7 de la mañana, un domingo.
Y con voz entrecortada le dijo, mi hermano, yo llamo para pedirle perdón, porque aquí estoy frente al espejo y el Señor me mostró que yo era más pecador que usted. Perdóname por todo lo que yo hice en contra suya, pero hoy el Señor desnudó mi vida frente al espejo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar que el Señor actúe en nuestras vidas. Antes de decirle, actúe en Él, actúe en ella. Y estos hombres llegaron y la señalaron. Querían acabarla y así era, según la ley. Porque fue, perdone la expresión, pillada en el acto mismo del adulterio. Pero ellos tenían esa intención de que ella muriera, pero también de tentar al Señor Jesús. Y viene la confrontación de Jesús. Y esa confrontación la hace desde la conciencia personal. Él no se refirió a la mujer, que era el sujeto de la discusión. No, ni la volteó a mirar a ella, ni dijo nada de ella, sino que apeló a la conciencia de cada uno. Y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí es donde viene. Si yo no digamos cometer un error, llamémoslo como es. Si yo cometo un pecado, ¿qué quisieran conmigo? ¿Que me apedrearan o que me ayudaran a levantarme? O a alguien le gustaría que lo apedrearan? Pues yendo en este contexto, que lo juzgaran, que lo pisotearan, que lo dejaran por el piso, ¿cierto que no? Uno quiere que lo ayuden y lo que menos quiere es que oír ese juzgamiento. Es lo que menos quiere. Y aquí el Señor va a la conciencia de cada uno. Él dijo, el que de vosotros. Él estaba con personas ahí antes de que llegaran los escribas y fariseos. ¿Quiénes llegaron a tentarlo a él? Los escribas y fariseos. Pero nada más se fueron ellos. Se fueron todos, porque dice que nada más quedó Jesús con la mujer. O sea que a todos la conciencia los acusó. Los acusó la conciencia. Jesús no está invalidando la ley. Por eso no se refirió a la mujer. No la está invalidando. Simplemente confrontó el corazón de estos hombres. Él no dijo, no, 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 ¿cómo lo van a hacer? No, confrontó el corazón de ellos. Y esto sí que es engañoso. Uno se puede creer que está súper bien, pero el apóstol Pablo dijo, el que cree estar firme, cuide de no caer. O sea, él no invalidó la ley aquí, no usó la ley, hizo uso de la ley para confrontar la conciencia del corazón de estas personas. Ah, listo, ella merece, pero ustedes, ¿cómo están ustedes? Yo me imagino, es imaginación, que ya todos tenían una piedra por acá escondida. Y yo creo que si la tenían escondida, fueron y la soltaron y salieron calladitos. La fueron soltando para que nadie lo viera. Yo me vi una película, a mí se me olvidó el nombre de esa película. Eso me la vi hace como 8 o 10 años. Estaba viendo televisión cuando esa película y porque a mí me gustan las películas cuando son así de esas historias bíblicas que pues que ve de las tierras de por allá de Palestina y todo eso. Entonces me quedé viéndola
Y había una mujer que la cogieron en adulterio y me llamó la atención porque pues uno dice, bueno, ¿cómo la apedreaban? Pero según esa película, a ella la enterraron y le dejaron la cabeza. O sea, quedó la cabeza por fuera y el cuerpo enterrado. Y empezaron a apedrearla. ¿Y sabe quién fue el primero que la apedreó? El esposo. Y segundo, el padre porque lo había deshonrado. Y de ahí empezaron todo y prácticamente la asesinaron. No sé si así era que la enterraban, pero la película pues mostró eso y era algo crudo, crudo. Pero si nosotros hacemos una comparación, cuando juzgamos nosotros mismos, es como si estuviéramos apedreando a alguien, porque no estamos dañando su cuerpo, estamos dañando su ser, lo que es. Jesús no se enfoca en el pecado de la mujer, dirige la atención hacia el interior de cada persona, hacia el interior de cada persona. Yo creo que los que hemos sido perdonados, hemos sido lavados con la misma sangre, ¿cierto? O alguien dice, no, yo compré otra sangre o la mía es mejor. No, con la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que mirar nuestro interior cada día, pesarnos nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Porque el juicio lo hace Dios. Ahora, vuelvo y repito, no es alcahuetear el pecado. Jesús aquí no le está alcahueteando. No dijo, ¿cómo lo van a hacer? No, no. También los confrontó a ellos. Y la verdad en sí no necesita gritos cuando se confronta el alma. No hay que gritar para confrontar el alma. Yo hago una pregunta, ¿cuántos aquí en algún momento su alma ha sido abatida? Su alma ha sido, digamos, derramada delante de Dios. Por muy hombre que uno sea, uno llora. Cuando uno derrama su vida delante de Dios por alguna situación o aún en agradecimiento por lo que Él ha hecho. A mí una canción que ahora que veníamos en el carro, veníamos hablando que el primer, digamos, cantante cristiano que escuchamos cuando llegamos a los pies del Señor fue Oscar Medina. No sé si lo han escuchado. Oscar Medina. Y una canción que a mí me gustaba escucharla y me deleitaba escuchando era Él volverá. Pero también cuando él decía, Él llegó a mí, Jesús secó mis lágrimas. Pero una canción que también escuchaba que aún yo digo, ¿qué sería de mí, de Jesús Adrián Romero, si Él no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría yo si Él no me hubiera perdonado? Yo no digo, ¿qué sería de usted, no? ¿Qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado? Y uno puede retroceder y decir que la vida de uno iba a un abismo tremendo. ¿Qué sería de mis hijas? ¿Qué sería de mi hogar? ¿Qué sería de lo terrenal, pero especialmente qué sería de mi alma si Él no hubiera llegado a nuestras vidas? Entonces, cuando yo reflexiono en eso, ahí sí puedo mirar al otro y decir, ¿qué sería de él si Jesús no le ayuda? Si Jesús no llega a su vida. El hermano Ramón decía ahorita, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Que entremos al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que simplemente nos abracemos aquí.
que nos congreguemos, no, que prediquemos su palabra, para que otros lleguen a donde nosotros estamos y pueda experimentar, vivir el gozo de la salvación. Al contrario, estos hombres no querían que esta mujer fuera restaurada, sino acabarla. La mentalidad de la iglesia es que otros conozcan a aquel que nosotros conocimos. Aquel que dio su vida por nosotros. Le doy un ejemplo. Uno recomienda a alguien. No, esa persona es espectacular para eso. Vamos, uno cuando tiene su vehículo, uno dice, bueno, ¿qué mecánico puede buscar uno? Porque uno dice, no, hay mecánicos que le dicen a uno que esto vale 500 y mentira que con 10.000 salía. Entonces, uno busca alguien confiable y recomienda y todo eso. ¿Por qué no recomendamos al Salvador del mundo? ¿Por qué no hablamos de él y decimos, le tengo a alguien que puede cambiar su historia, que puede cambiar su vida? Por eso digo, hijos de Dios o religiosos, es mostrar al Señor Jesús. Entonces, la verdad no necesita gritos cuando se confronta el alma. Y volviendo a ese momento, a nosotros nos gritaron para que reconociéramos a Jesús. Nos predicaron, nos hablaron, y en algún momento el Señor hizo su obra y quebrantó nuestro corazón. Lo quebrantó con su verdad, con su palabra. Y él no dijo, es que duro perdonarlo a usted porque esa cantidad de pecados que tiene. No. Independiente del pecado que hubiéramos tenido, nos pasó de muerte a vida. Así. Un regalo que ninguno de los que estamos aquí se puede parar y decir, yo sí me lo merecía. Un regalo que alguien puede decir, no, es que el único aquí, pues, porque yo hacía y yo no le hacía daño a nadie y yo era buena gente, buena persona, pues le entregué mi vida al Señor para... No, todos teníamos un decreto en contra. Íbamos derechito a ese lugar. Eh, Me acuerdo un reel que vi de alguien cuando dice, cuando voy a predicar por primera vez, y llega y toca la puerta y sale una señora y el que está predicando saluda y dice, este es mucho calor el que está haciendo, ¿cierto? Sí, en el infierno hace más, tenga. Íbamos derechito para allá, pero el Señor cambió nuestra historia. Lo tercero, después de confrontar el Señor que queda a solas con la mujer, y aquí es donde yo quiero que entendamos algo, esto es individual, cada uno con Dios. Viene un encuentro personal de tú a tú, y no es la mujer la que lo busca, el Señor le habla a ella. Por eso dice la Biblia que nosotros le amamos porque Él primero nos amó a nosotros. No, nosotros no le amamos y no, Señor, yo lo amé primero, usted no. Él nos amó primero a nosotros. Le buscamos porque Él nos buscó primero. Él envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo para que viniera aquí a buscar y salvar a todos los pecadores. Y ya es una decisión de cada cual en un encuentro personal con el Señor Jesús. Y aquí vemos un encuentro personal con la mujer. Dice el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie. Aquí vuelvo y repito, se fueron todos, hasta los que lo estaban escuchando en el momento, que no están acusando a la mujer, que de pronto cuando vieron eso, dijeron, ah, sí, 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 la ley.
Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿quién habló primero, la mujer o el Señor? El Señor. ¿Quién buscó primero, nosotros o el Señor? El Señor. Que no se nos olvide eso, nunca. ¿Por qué le digo que no se nos olvide eso? Porque es que nosotros somos llamados a ir a buscar al pecador también, a predicarle a Cristo. No, es que como ellos no vienen aquí, ¿yo qué les voy a predicar? No. La iglesia es llamada a ir a buscar al perdido, a predicarle el evangelio que puede transformar su vida, así como transformó la de cada uno de nosotros. Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. En esos momentos, yo no sé si usted se acuerda del momento que le entregó su vida a Cristo, pero ese momento es monumental, porque es que es la nueva historia de la vida de cada persona. Es lo nuevo del Señor en nosotros. Y yo creo que así como nos acordamos que nacimos tal día, tal fecha, en nuestra mente estará ese momento en que el Señor quitó nuestras cargas y nos perdonó. ¿Y sabe por qué le digo que no se nos debe olvidar? Para poder mirar al pecador y ayudarle, predicándole el Evangelio. Que es lo peor, que no sé que ese señor o esa señora, así éramos nosotros. Porque para Dios, Él no dice, no, este pecado no condena, no, pecado es pecado. Y el pecado condena. Cristo perdona y salva. Entonces, en ese encuentro personal, la mujer queda sola frente a Jesús y se encuentran dos palabras aquí, el pecador y la misericordia. El pecador y la misericordia. El pecador y la gracia. Ella se encuentra sola con el Señor, el pecador con la misericordia del Señor. Fue el único que quedó con ella. Fue el único que ni la acusó ni la condenó. Aunque no la condena, no está probando el pecado de ella. De no, tranquila, eso no es nada, no. O sea, aunque no la condenó, no está aprobando el pecado. No lo aprueba. Por eso le vuelvo y repito en la nota, no es enfatizar en el alcahuetero el pecado, sino enfatizar en el perdón de Dios para todo pecador, sea cual sea. Y aunque no la condena, no está aprobando el pecado. La misericordia de Dios no minimiza el pecado, sino que ofrece perdón. Y como decíamos un día, la misericordia es no recibir lo que merecíamos. Y la gracia es recibir lo que no merecíamos. Eso es un regalo inmerecido, pero el Señor no nos lo otorgó. Y no nos dio lo que merecíamos por su misericordia. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que cada día nosotros estrenamos misericordia, porque son nuevas cada mañana. O sea que seguimos necesitando de la misericordia de Dios, porque somos seres humanos. Y si nuestro corazón se descuida o descuidamos nuestro corazón, o sea, necesitamos cada día la misericordia del Señor. Y nosotros no recibimos lo que merecíamos en nuestro momento, porque si nos ponemos a analizar, todos teníamos un prontuario grande, pero grandísimo, que a los ojos del ser humano, ahí no hay arreglo.
Ahí no hay solución, pero a los ojos de Dios, por medio de su Hijo, dio la solución al pecado del hombre. Dio la solución a lo que el hombre había hecho, que lo llevaba a la condenación eterna. La misericordia de Jesús, y aquí quiero que tengamos en cuenta esto, porque cuando yo murmuro o hablo mal de un hermano o de alguien, estoy dañando su dignidad. Y la misericordia de Jesús restaura la dignidad, la mira como persona, no como un objeto de vergüenza, porque volvamos al contexto de la historia. Ella merecía morir apedreada, cometió un pecado, pero ¿quiénes estaban ahí listos para ejercer la justicia? El hombre. Pero la misericordia le devolvió la dignidad a esa mujer, porque era tratada ya como una cualquiera. Y mira, la mira no como una mujer que pecó, sino como una persona que necesita su perdón y su misericordia. ¿Cómo miramos a los demás? ¿Cómo la iglesia mira al hermano caído? ¿Cómo la iglesia mira a los de afuera? ¿Cómo estamos mirando a los demás? Y por eso traje el ejemplo de este hermano que Dios lo confrontó mirándose en el espejo, mirándose en el espejo. Y Dios le mostró, y lo dijo con sus propias palabras, que Dios le ha mostrado que era más pecador que aquel que él estaba acusando. Y que quiso derribar, mi esposa lo conoce, mi esposa sabe de quién estoy hablando, pero Dios lo confrontó y le permitió volver en sí, caer en cuenta y decir no. Y llamar a esta persona y decirle, perdóname por todo lo que yo traté de hacer contra usted. Porque me creía Dios, porque me creía el dueño para juzgar. Y aquí, cuando miramos a los demás, como Jesús los mira. ¿Se acuerdan a Juan cuando no los quisieron recibir? Que le dijo al Señor, Señor, oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. El Señor le dijo, yo no he venido a eso, yo he venido a salvarlos. ¿Cómo estamos nosotros mirando a los demás? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar como Jesús nos mira. Si Jesús no nos hubiera mirado con misericordia, con ese amor, yo no estaría aquí parado, ni estaría aquí en Calarca, ni estaría conociendo gente redimida como yo. ¿Quién sabe dónde estaría? O si estaría vivo físicamente, porque yo iba para un abismo, espiritualmente hablando, pero también iba para una muerte prematura si seguía como iba. Entonces, ¿cómo estamos mirando a los demás? Y lo cuarto, la misericordia que resulta en una vida transformada. La misericordia que resulta en una vida transformada.
La misericordia de Dios renueva y da vida. El juicio del hombre condena y aplasta. O sea, la misericordia de Dios renueva y da vida. ¿Qué dice la Biblia? Que estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. El hermano Ramón empezó leyendo justificados, pues necesitábamos ser justificados. Y la misericordia de Dios renueva y da vida, pero el juicio del hombre condena y aplasta. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. David fue donde el Señor le dijo, Señor, contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y aunque le costó, porque tuvo su consecuencia, recibió la misericordia de Dios. Porque es que Dios no se alegra castigándonos. Dios se alegra perdonándonos. O miremos la parábola del hijo pródigo, que nos da esa comparación de cómo el padre se alegra cuando el hijo vuelve, cómo el padre se alegra cuando lo ve a la distancia y no lo espera. Aquí lo va a esperar y le va a decir sus cuantas verdades. No, salió corriendo al encuentro de él. No lo dejó hablar, lo abrazó. Yo hago una pregunta. Si eso lo hace el Señor, nosotros siendo sus hijos, somos llamados a hacer lo mismo, de abrazar al pecador, de decirle, hay un Dios que te quiere perdonar, hay un Dios que quiere cambiar tu vida, que quiere cambiar tu destino, tu eternidad, o juzgamos. Yo le venía contando a los hermanos, porque tenía en mente este tema, de que un día salía yo para el colegio a llevar a las niñas temprano, cuando vi un hermano de la iglesia, pues no desde donde estoy ahorita, en el local. En el local llevamos 5 años, ya gracias a Dios. Y en 5 años he aprendido más de lo que aprendí en 25 años en donde estaba. Pero iba yo cuando vi un hermano haciendo cola, estaba de quinto, en la casa de un gregoriano. ¿Saben qué es un gregoriano, cierto? Pues un brujo. Y estaba haciendo cola ahí, a las 6:30 de la mañana. Yo lo vi, seguí derecho. Él me vio, me hizo así. Yo ni a mi esposa le quise contar para no hacerla pecar. No, porque si uno cuenta, ¿qué estaría haciendo? ¿Cierto? Uno ve a un cristiano haciendo cola en la casa de un gregoriano. Eso es bravo. Y yo callado, pero uno con esa lucha, ¿cierto? Pero yo no dije nada. Cuando por la tarde me llama la hermana y me dice, mi hermano, qué pena con usted. ¿Usted qué pensará, Emilio? No, yo no pienso nada. Mire, con el Señor no, espera, le cuento. Lo que pasa es que usted sabe que yo hago puertas y rejas, ¿cierto? Y ese señor me mandó a hacer una reja hace meses y no me ha querido pagar. Y cuando vengo que está ocupado, entonces él está haciendo cola para que me atendiera y me pagara. Y que la única forma de que él podía entrar a que le pagara. Porque siempre que iba que estaba súper ocupado. Entonces, mire, mire dónde puede llegar la mentalidad del ser humano. No, ese no se convirtió en una nación de nuevo, de un brujo. Tremendo, ¿cierto? Pero bueno, los religiosos buscan matar a la mujer y condenar a Jesús, porque lo estaban para tentarlo, ¿se acuerdan? Lo que dice la historia, para tener con qué acusarlo. Hoy día podemos escuchar que se juzga al hermano que comete pecado y se condena al anciano.
porque es que no digamos mentiras, todo recae sobre el anciano también, que es el que le toca tomar decisiones. Malo por aquí, malo por acá. Malo si hace, malo si no hace. Entonces, ahí es donde yo quiero que entremos. ¿En quién nos estamos enfocando? En Jesús. Y ya Dios sabrá qué hacer con cada uno. Aquí querían acusar, condenar a la mujer, matar a la mujer y condenar a Jesús. Dios perdona para vivir una vida santa y renovada. El religioso no da esa oportunidad. Ni yo te condeno. Vete, pero dice, no peques más. O sea, le dijo, usted pecó, pero hoy es el día de la misericordia para usted. Pero vaya, no siga pecando. Eso nos dice a nosotros también. Llegamos una vez a los pies del Señor y nos perdonó, pero ahí tenemos que empezar a vivir una vida para quién, para nosotros o para quién, para Él. Y si es para Él, es conforme a qué, a su palabra, a su voluntad. Por eso es importante leer, estudiar la palabra de Dios. Y ahí está. Y recuerda que no todo el que habla del Señor es del Señor. No todo el que habla de Dios es de Dios. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué dijo el Señor? "Mm, mm, ustedes nunca los conocí, no sé quiénes son ustedes. No sé de cuál Señor estaban hablando, pero de mí no. O sea, no todo el que abre la boca. Y yo me acuerdo, cuando estábamos en nuestra ignorancia, ¿quién escucharon hablar del famoso ojo? ¿Cierto que, ay, le dio ojo al niño? Ay, se le volteó el cuajo. Un día, una de nuestras niñas se enfermó y claro, en eso fuimos educados nosotros cuando estábamos jovencitos y la llevamos donde un señor. Y cuando usted entra, ah, tiene una Biblia, tiene una imagen del Señor ahí, uno dice, ah, esto es de Dios. Sí, sí, esto es de Dios. Y no todo el que tiene una Biblia, no todo el que habla del Señor es del Señor. Es más, Satanás habló la palabra de Dios. La habló. ¿Y se la habló a quién? Al Señor Jesús. Lo habló. Entonces, Dios perdona para vivir una vida santa y renovada, pero el que es religioso no da esa oportunidad. Y espera, escúcheme bien, y la iglesia tiene que entender que tiene que entrar en la tónica del Señor, o sea, alinearse con el Señor, no en su propia prudencia, porque hay gente que espera qué va a pasar con el hermano o con la persona que pecó. Y tiene que pasar algo, como los muchachos en el colegio. Profe, y no le van a hacer nada. Profe, y no lo van a suspender, porque hay unos muchachos. Profe, pero no, profe, mire, mire el manual de convivencia, profe. Eso merece una sanción. Y a veces nosotros, mire la Biblia, eso merece una sanción. No, no tiene que ser así. El día del juicio, Dios no va a llamar a personas para acusar a los demás. Él va a llamar a todos para ser juzgados. Él no va a llamar, venga usted, Alonso, sírvame de testigo, ¿qué pasó con él? Ah, venga, le cuento. Él no va a llamar a personas para juzgar a los demás, él va a llamar a todos para ser juzgados. Todos vamos a ser, vamos a estar ahí. Y si estamos limpios por la sangre de Cristo, pues, pero necesitamos que muchos también lleguen a los pies del Señor. Y hoy es una oportunidad, ¿cierto, mi hermano Ramón?
Están invitados a Quebrada Negra, a ir a predicar el evangelio por allá, para que nos alegremos juntamente con el Señor. Amén. Porque cuando un pecador se arrepiente, cuando un hijo se va de la casa y vuelve, ¿será que nos enojamos o nos alegramos? Nos alegramos. Cuando un pecador se arrepiente, el Señor, su corazón se alegra, porque un alma es arrebatada del diablo. Aquí el Señor nos invita como conclusión. Aquí el Señor nos invita a dejar las piedras del juicio y a tomar conciencia personal. Todos somos necesitados de la misericordia de Cristo. Romanos dice, no hay justo, ni aun uno. Él no nos condena, pero nos llama a vivir una vida transformada por su gracia. La gran pregunta no es quién pecó más, sino qué haremos con la misericordia que Jesús nos ofrece y ofrece a los demás. Sí, repito, la gran pregunta no es quién pecó más. Yo creo que si hiciéramos un concurso de quién ha pecado más, el primer puesto estaría peleado, ¿cierto? Estaría peleado el primer puesto. Pero aquí la pregunta no es quién ha pecado más, sino qué vamos a hacer con la misericordia que Jesús nos ha ofrecido y le ofrece a los demás. Si hemos recibido misericordia, ¿qué tenemos que dar? Misericordia para los demás. Ayudarles a levantarse. Dios quiere verdaderamente hijos, no religiosos. Pero eso no quiere decir que vamos a alcahuetear el pecado. Ojo con eso. Pecado no se puede alcahuetear porque ya nos convertiríamos en una cueva de ladrones. No, es actuar, pero conforme a la voluntad de Dios. Y ya Dios dará sabiduría a quien tiene que dársela para que haga lo que tiene que hacer. ¿Estamos? Porque es que a veces nosotros nos convertimos en ancianos sin ser ancianos y queremos enseñarle a los ancianos a ser ancianos. Eso es un proceso grande. Yo quiero que le quiero decir, y el hermano Alonso está de testigo, nosotros los lunes, cada 15 días estamos estudiando, ¿cierto? Liderazgo de hombres. Y cada vez me convenzo que estoy más lejos de ser un anciano. Qué cosa tan tremenda. Cómo lo confronta el Señor a uno con su palabra. Que si alguien quiere obispado, buena obra desea, pero cuando empieza a ser confrontado, uno dice, no, me falta más que cuando empecé. Porque es que la palabra lo desnuda a uno y lo confronta a uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque muchos, o quizás todos los que estamos aquí hemos recibido esa gracia. Si alguno, Señor, no la ha recibido, que sea convencido de la necesidad de buscar esa gracia, esa misericordia que tú estás brindando, Señor. Tú ya lo hiciste todo por medio de tu Hijo. Lo enviaste. Ya todo está hecho. Solo toca tomar la decisión de aceptar y de buscar el perdón. Y gracias porque a nosotros nos lo ha dado, Señor. Ayer estábamos en tinieblas, hoy podemos decir que la luz tuya está en nosotros. Ayer estábamos muertos, hoy tenemos vida gracias a ti, Señor. Y hoy queremos pedirte por aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados, para que puedan llegar. Y quiero pedirte como la iglesia primitiva, Señor,
Danos de nuevo valentía para predicar tu palabra, para hablar de ti, para esparcir tu palabra, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en todo lugar. Oramos para que en esta tarde, en Quebrada Negra, Señor, la bendición tuya se manifieste. Que lleguen personas que necesitan de ti, Señor, pero que no solamente lleguen, sino que se vayan con vida, Señor, con esa vida que solo tú sabes dar. Gracias por esta congregación, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Gracias por el hermano Ramón, por su esposa, por su familia. Gracias por cada colaborador, por cada servidor, Señor. Gracias porque tú estableciste este lugar y este lugar es luz en medio de las tinieblas. Que muchos lleguen a buscar esta luz, Señor, y encuentren al Salvador. Padre, te damos gracias y te hemos orado en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.